Historia de Colombia. En este periodo hablaremos y conoceremos un poco más sobre la historia de Colombia. Entonces, quédate conmigo para que juntos aprendamos más sobre la bella historia de nuestro país. La época precolombina en Colombia se refiere al periodo de tiempo que abarca desde la llegada de los primeros seres humanos a América del Sur hasta la llegada de los conquistadores españoles. Durante esta época se desarrollaron diversas culturas y civilizaciones indígenas en Colombia, cada una con sus propias características, tradiciones y logros. Algunas de las culturas más destacadas en la época precolombina en Colombia son Tairona, Muisca, Quimbaya, Calimán. La conquista y la colonia en Colombia. Esta se da desde 1499 hasta 1810. La llegada de los españoles a Colombia marcó el comienzo de una nueva era en la historia del país. La conquista y la colonia que siguieron tuvieron un impacto profundo en la cultura, la economía y la sociedad colombiana, dejando un legado que persiste hasta hoy en día. En primer lugar, la conquista española tuvo un impacto devastador en las poblaciones indígenas de Colombia. La llegada de los españoles trajo consigo enfermedades como la viruela y la gripe, que diezmaron a las poblaciones indígenas que no tenían inmunidad a estas enfermedades. Además, la conquista española también trajo consigo la explotación y la opresión de las poblaciones indígenas, que fueron obligadas a trabajar en minas y haciendas bajo condiciones de esclavitud. A pesar de la devastación causada por la conquista española, la colonia que siguió también trajo consigo algunos beneficios. La conquista y la colonia española estableció una estructura administrativa y política que permitió el desarrollo de la economía y la sociedad colombiana. La colonia también trajo consigo la introducción de nuevas tecnologías, prácticas agrícolas que permitieron el crecimiento de la población y la economía. Sin embargo, la colonia española también tuvo un impacto negativo en la cultura colombiana. La imposición de la religión católica y la cultura española sobre las poblaciones indígenas y africanas que habían sido traídas a Colombia como esclavos tuvo un impacto devastador en la diversidad cultural del país. La independencia y la República de Colombia, un camino hacia la libertad. La independencia de Colombia se logró después de un largo y sangriento proceso que comenzó en 1810 y culminó en 1821. La lucha por la independencia fue liderada por figuras como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Antonio Nariño, quienes se enfrentaron a las fuerzas españolas en una serie de batallas y campañas militares. La independencia de Colombia se declaró oficialmente el 20 de julio de 1810, cuando un grupo de criollos y patriotas se reunieron en la Plaza de Bolívar en Bogotá para firmar el Acta de Independencia. Sin embargo, la lucha por la independencia continuó durante varios años, ya que las fuerzas españolas no se rindieron fácilmente. Finalmente, en 1821, las fuerzas patriotas lideradas por Simón Bolívar derrotaron a las fuerzas españolas en la batalla de Carabobo, lo que marcó el fin de la denominación española en Colombia. La República se estableció oficialmente en 1821, con Simón Bolívar como su primer presidente. La República de Colombia enfrentó muchos desafíos en sus primeros años, incluyendo la lucha con la consolidación del poder, la definición de las fronteras y la creación de instituciones políticas y económicas. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la República de Colombia logró establecerse como una nación independiente y soberana. La República Conservadora y Liberal en Colombia. Se refiere a un periodo de la historia del país caracterizado por la dominación y dos partidos políticos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador se fundó en 1848 y se caracterizó por su cercanía a la Iglesia Católica y su defensa de la tradición y el orden establecido. Por otro lado, el Partido Liberal se fundó en 1848 y se caracterizó por su defensa de la libertad individual y la separación entre la Iglesia y el Estado. Durante los años 1800, ambos partidos se turnaron en el poder, lo que llevó a una serie de conflictos y guerras civiles. La Guerra de los Mil Días. En 1899 hasta 1902 fue uno de los conflictos más sangrientos de la historia de Colombia y se libró entre los conservadores y los liberales. En los años 1900 ambos partidos continuaron siendo dominantes en la política colombiana, aunque con algunos cambios en su ideología y estructura. En la década de 1930 el Partido Liberal se dividió en dos facciones, la facción alvarista y la facción lorencista. Por otro lado, el Partido Conservador se mantuvo unido, aunque con algunas disputas internas. La violencia en Colombia. La violencia en Colombia es un tema que ha marcado la historia del país durante décadas. Desde la década de 1930 hasta la actualidad, Colombia ha experimentado periodos de conflicto armado, guerrillas, paramilitarismo y con narcotráfico. En 1930, la lucha entre el Partido Conservador y el Partido Liberal da inicio a lo que se conoce como la violencia, que se libró principalmente en el campo y se estimaron que murieron alrededor de 200.000 personas. En la década de 1960 surgieron las guerrillas, como la FARC y el ELN. Estos grupos se enfrentaron al gobierno y a los paramilitares, lo que llevó a una escala de violencia mucho más alta. En la década de 1980, el paramilitarismo y el narcotráfico se convirtieron en factores importantes en el conflicto. Los paramilitares, apoyados por el gobierno y los terratenientes, se enfrentaron a guerrillas y a los civiles. El narcotráfico, por su parte, se convirtió en una fuente de financiamiento para las guerrillas y los paramilitares. La violencia en Colombia ha tenido un impacto devastador en la sociedad colombiana. Se estima que más de 200.000 personas han muerto en el conflicto y millones han sido desplazadas de sus hogares. La violencia también ha afectado la economía del país, ya que la inversión extranjera y el turismo han disminuido debido a la inseguridad. En 2016, el gobierno colombiano y la FARC firmaron un acuerdo de paz que puso fin a más de 50
años de conflicto. Sin embargo, aún hay desafíos en la implementación de acuerdos y construcción de una paz sostenible. La sociedad colombiana sigue trabajando para superar el legado de la violencia y construir un futuro más justo y equitativo. La era contemporánea en Colombia, 2016 hasta el presente. La era contemporánea en Colombia se inició en 2016, marcada con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Este acuerdo puso fin a más de 50 años de conflicto armado y abrió un nuevo capítulo en la historia del país, la implementación del acuerdo de paz. Con esta implementación, el gobierno colombiano ha trabajado para establecer una comisión de verificación y seguimiento, así como para crear programas de reintegración para los excombatientes. Sin embargo, el proceso ha enfrentado obstáculos, incluyendo la oposición de algunos sectores de la sociedad colombiana. La lucha contra la corrupción ha sido un tema central en la era contemporánea en Colombia. El gobierno colombiano ha implementado varias medidas para combatir la corrupción, incluyendo la creación de una unidad especializada para investigar casos de corrupción. Sin embargo, la corrupción sigue siendo un problema persistente en el país.